entonces pueden venir consecuencias a que la aplicación sea incorrecta y no se logre el control del tratamiento. Deben utilizarse, pues hay jeringuillas con agujas desprendibles y algunas personas hay que orientarlas porque después llegan a los servicios de urgencia y dicen que la aguja se le quedó dentro del abdomen, o sea, porque no se les orientó. Entonces, tan simple es en que los orientemos bien para que la persona no pase por esos momentos difíciles. Tomar en cuenta que algunas jeringuillas tienen un espacio muerto, otras no, así que cuando se hacen las mezclas pues, de las insulinas, en caso de que tengan que mezclar las insulinas, hay que orientarlos muy bien en cuanto a ese aspecto. Debemos, pues, en lo posible, depende de la cantidad de insulina que el paciente esté indicado para su control, asimismo la distribución de la jeringuilla. Si es un tratamiento que con 30 unidades el paciente se les puede, en caso de la caja, usualmente tiene las 100 unidades, pero eh, existen de 30 y de 50 y asimismo se le deben distribuir a los pacientes según las necesidades. Existen unas plumas para aplicación de insulina, acá todavía yo no las conozco, pero sí existen algunas plumas y tienen las recomendaciones específicas para cómo ser utilizadas y cómo podamos orientar a los pacientes en cuanto a la aplicación y los pasos para utilizarlas, ¿no? Se debe retirar pues la capucha, debemos mezclar haciendo una rotación, compruebe el paso de la insulina, se deben marcar las dosis, comprobar que la dosis esté ya ajustada, inyectarse y esperar un tiempo de 5 a 10 segundos antes de retirar. Vamos a la siguiente ya. Voy un poco rápido porque sé que estamos ya contra el tiempo. Muy bien, la autora mencionó los tipos de insulina. Las más comunes pues son los frascos o los viales, los cartuchos o los lápices y los lápices prellenados, pero nosotros vamos a hablar más en cuanto a los frascos y viales. Continuamos. Este es el aspecto que les mencionaba de la homogenización de la insulina como tal y la mezcla. Debemos asegurarnos que esté homogénea antes de la aplicación. Esto más que nada es para las insulinas que ya vienen precargadas, la que se utiliza en lápices por 20 segundos, pues hay que hacer giros y en caso de que la tengamos acá disponible, pues debemos orientar al paciente. Continuamos. Mezclas manuales, pues esto es como un repaso pero no está de más recordar. El paciente cuando se retira de la instalación, nosotros debemos asegurarnos que él lo sepa hacer. Por eso que es importante que el paciente antes de retirarse de la instalación se le dé la docencia y sobre todo que lo practique. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos explicar y decirles, pero si la persona no lo hace, pues no lo internaliza. Entonces debemos permitirle al paciente que él pueda girar la insulina, mezclarla, que él mismo tenga la oportunidad de servir la dosis y todo. Y inclusive en el entrenamiento podemos darle para inyectarse agua estéril para que él pueda probar, inclusive que nos lo pueda inyectar a nosotros, pero que él sienta seguridad y que él pueda ir claro a su casa de cómo debe hacer, que no debe quedar burbujas, que debe ser la dosis exacta, que si tienes que mezclar, cuál insulina vamos a servir primero, cuál vamos a servir después. Y eso depende 100% de nosotros, de que ese paciente vaya con esa orientación clara a casa. Y lo ideal es que siempre se pueda orientar a un familiar más. Eso es lo ideal, tanto en niños como adultos. Lo ideal es que alguien más esté orientado en casa de cómo es la aplicación y cómo es la aplicación correcta y cómo servir la dosis correcta de insulina. Continúo. ¿Cómo cuidar la insulina en el transporte? Muy bien. Cuando la insulina usualmente se va a retirar de la farmacia, los pacientes ya están orientados que deben, por supuesto, enviar un termo pequeñito o un recipiente que pueda mantener el frío. Pero hay un dato importante que a veces olvidan los pacientes y es que deben enviar un elemento que pueda mantener una barrera entre la insulina y el hielo. Entonces esos son detallitos y cositas que pues está en nuestras manos recordarles a los pacientes para que ellos puedan enviar dentro ya sea una bolsita Tetra Pak o algún tipo de bolsitas Ziploc o algo que mantenga una separación entre la insulina y el hielo para evitar congelamiento, para evitar que vaya a estar a una temperatura de 0 grados que va a inactivar la insulina y el paciente por supuesto se la va a inyectar pero no le va a hacer ningún efecto.
Se debe proteger de temperaturas extremas, no debe estar mayor de 30 grados, porque también se va a inactivar. Puede mantenerse a temperatura ambiente, pero si estamos seguros que no tenemos una temperatura mayor de 30, de lo contrario, que se mantenga en un ambiente frío. Continuamos. ¿Cómo conservarla? Pues como mencioné, a temperatura ambiente, pero máximo un mes luego que le retiramos la tapita. Siempre se les aconseja que la mantengan en refrigeración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la temperatura pues acá aumenta 33, 32 y lógicamente ya se va a inactivar. Entonces parte del consejo que se le va y la orientación que se le da al paciente es que se mantenga en refrigeración. Pero un dato importante, si el paciente recibió la insulina, por ejemplo, hoy 19, pero él la va a abrir mañana 20, él debe ponerle fecha, estar claro que 20, aunque tenga dosis o todavía le quede dentro del vial insulina, él debe descartarla después del mes. No debe permanecer más del mes utilizando la insulina, porque ya va a perder, se va a inactivar e inclusive se puede contaminar y ya se pueden crear bacterias dentro de la misma insulina. Continúa. Cuidados de la insulina, pues en reserva, refrigerar igual que las vacunas, +2 o +8. En área de las verduras recomiendan algunos y en otras en el área de la puerta de la refrigeradora, pues para evitar que pues vaya a perder su efecto, debemos protegerla de la luz y por supuesto pues no congelarla porque se inactiva y lo que el paciente se inyecte es nada. Continuamos. Elección de la longitud de la aguja va a depender de la persona, va a depender si es una persona obesa, si es una persona delgada. Todos esos detalles debemos evaluarlo para que la persona pues tenga un adecuado control. Si de momento es la única jeringuilla que hay y es la que se le puede dar, perfecto. Entonces pues se le va a orientar en qué ángulo lo va a hacer. Evitar al máximo la inyección intramuscular porque sabemos que pues, tiene una mayor absorción y un mayor riesgo de una hipoglicemia severa. Así que la inyección debe ser subcutánea. Continuamos. Y aquí muestra una imagen sencilla de cómo si debe o no debe hacerse pliegue dependiendo del tamaño de la agujita. Entonces, así mismo en el paciente, si pues usted sabe que es una persona que pues, está más gordita o una persona delgada, entonces ya le vamos a orientar. Y por eso es clave que observemos qué tipo de jeringuilla se le entrega. Porque de momento, pues le decimos ángulo de 90, pero resulta que si es ángulo de 90 y es una jeringa de 8, no le estamos orientando bien, ¿sí? O si es una persona muy obesa y va a hacer un pliegue, puede quedar intradérmico. Entonces, esos aspectos, una persona muy delgada y de momento va a hacer un pliegue aún así, pues igual va a quedar intramuscular si el pliegue no se hace correcto. O sea, hay que orientar, hay que verificar que el paciente, qué tipo de insumo va a recibir para que el tratamiento sea efectivo, la adherencia y sobre todo el control sea el correcto. Continuamos. Allí presenta la imagen, lo del pliegue, cómo hacer un pliegue correcto, cómo hacer un pliegue incorrecto, soltar el pellizco cuando se retira la aguja. La mayor parte de las personas prefieren el ángulo de 90 y el área que prefieren utilizar para la inyección es la parte del abdomen, pero aquí vamos a mencionar la importancia de la rotación. Continuamos. Hay un dato importante, el 38% de los pacientes no rota o sea, perdón, del 100, solo el 38 de los pacientes rota el sitio. Esto que lleva a que se puedan formar hematomas, y más si se aplica incorrectamente. Entonces, la persona debe ir clara cuáles son las áreas en que él puede administrarse. Se aconseja que a nivel del abdomen se pueda administrar la insulina de la mañana para una mayor absorción y a nivel de la tarde entonces utilizar las áreas del muslo para que la absorción sea más lenta. Pero igual la persona debe saber que tiene que rotarla, no puede siempre aplicar la insulina en la misma área. Entonces tiene varias áreas, está el área abdominal, está el área de los brazos, está el área de los glúteos, está el área de los muslos. Tenemos varias áreas para rotar y él debe saber que todas esas áreas la absorción va a ser correcta, que él no piense que solo tiene el abdomen y solo quiera pinchar el abdomen y ya no tiene dónde pinchar y se le forman morados, moretones, y la persona preocupada, mire lo que me pasó, mire lo que me está pasando, entonces pues ese punto es importante.
Continuamos. Aquí están algunos de los problemas, pues usualmente es en la piel, enrojecimiento, el 30% pues porque se lo inyectan en el mismo lugar y el 15% porque pues nunca hicieron una revisión. La persona diabética pues pierde sensibilidad, pero tiene que observar, tiene que ver cómo está el sitio donde le está aplicando su inyección. Y algunas personas acuden y lo vemos como está en esa imagen, porque simplemente no se palpó o porque no estuvo haciendo lo correcto, la insulina estaba demasiado fría a la hora que se la aplicó, todas esas cositas pueden interferir, pero si nosotros lo orientamos desde un principio con esos detalles básicos, pues esa persona va a disminuir todas esas complicaciones. Continuamos. Recomendamos pues entonces autoexaminar la zona, se les debe recomendar a ellos. La zona y las manos pues como todo procedimiento que vamos a realizar, siempre debemos lavarnos muy bien las manos antes de realizarlo y eso hay que hacer énfasis y más ahora. Fuera del ámbito de hospital pues se puede utilizar un algodón o simplemente la persona después que tiene el área bien limpia, se bañó, su abdomen está súper limpio, se asegure que está limpio, no es necesario utilizar el alcohol. La rotación es importante. Continuamos. Mantener la insulina en la temperatura ambiente, la que tiene en uso. Si considera que va a estar más alta la temperatura de 30, pues mantenerla en refrigeración, pues, pero retirarla y entonces esperar un momentito antes de aplicarla para que no esté tan fría. Si usó alcohol, asegurarse de que seque completamente antes de realizar la inyección y pues procurar no inyectar justo donde nace el vello y entre más cortas son las agujas y más finitas es mucho mejor. Sabemos que pues ya la caja ha adquirido unas agujas, unas jeringuillas, perdón, con agujas bien cortas y finas que pues son las mejores para esto, pero también sabemos que tenemos de las otras y pues hay momentos que se agota la que es especial para las insulinas, así que hemos de usar las demás y pues debemos orientar muy bien. Debemos pues orientar al paciente para que inserte la aguja en la piel con un movimiento rápido, agarrar la jeringuilla de forma correcta, inyecte la insulina de forma lenta y pues que pueda utilizar una jeringuilla para cada vez que se va a inyectar, que no reutilice y no se dé masaje. Eso es un dato que algunas veces por escasez pues se conoce que hay personas que han reutilizado jeringuillas, pero eso no es lo correcto, porque si reutilizan jeringuillas pues está en riesgo de que contaminen la misma insulina y pues eso va a traer en lugar de un beneficio una complicación. Continuamos. Se debe asegurar de que la persona tenga el conocimiento de que cuando cargue la insulina se va a inyectar primero aire a la dosis del vial. O sea, y asegurarnos de que la persona sepa que debe eliminar toda burbujita que quede dentro de esa jeringuilla, porque si llega a inyectar ligeramente, pues puede provocarle molestia. No es necesario esperar con la jeringuita 10 segundos después de administrarla como se hace con el lápiz o con los lápices que mencioné anteriormente, sino que simplemente pues inyecta y puedes, si en caso que tenga que hacer el pliegue, soltar pliegue y pues listo, no tiene que contar. Y esto más que nada es para que no se vaya a perder la dosis, porque si se hace muy rápido, la jeringuilla pues va a salir y se va a perder la dosis. Inclusive pues si no queda aplicada subcutánea con mayor razón. Continuamos. Evitar la inyección intramuscular, ya lo mencioné. Se debe utilizar pues preferiblemente muslos y glúteos, pues la absorción es más lenta. A la hora de dormir, si la insulina es regular, utilizarla a nivel del abdomen en las horas de la mañana. Y la NPH se recomienda en el abdomen por la mañana y en la tarde en los muslos o los glúteos por el tema de la absorción. Queremos que actúe, absorción más lenta, se recomienda a nivel de muslos y los glúteos para la tarde y en la mañana a nivel del abdomen. Muy bien, continuamos, ya me queda poco tiempo, ya casi estoy terminando. Esta es una de las últimas, pues utilizar nuevamente la técnica del peñisco, las agujas correctas. No se recomienda utilizar agujas de 8 milímetros, pero en caso de que no tengamos otra, pues hay que orientar al paciente cuál debe ser el ángulo si va a utilizar esa aguja. Esos son algunos aspectos en cuanto a la técnica. ¿Por qué? Porque sabemos que es una de las cosas en las que usualmente más falla,
Son muchos los aspectos que tenemos que ver como personal de enfermería, muchísimos, tenemos que ver el cuidado de los pies, tenemos que ver el cuidado de la piel, muchas cosas que debemos ver, pero en